ya, porque la siguiente semana estamos comenzando, ahorita voy a decirles ya quiénes van a exponer, igual lo voy a poner en Classroom. No se olviden que la presentación de los trabajos de todos es la siguiente semana. Y ese mismo día tienen que defender 7 por 3, 21. Por lo menos 7 grupos tienen que defender ese día, ¿ya? Y vamos a comenzar muy puntuales la clase. Bien, entonces hemos visto ya esta parte de alcaloides, toda la primera parte ya hemos visto, y tenemos que entrar, hemos visto también el tema, parte del tema 17, ¿verdad? Hemos visto ya esta parte, estábamos ya comenzando, y si os recuerdo, hemos llegado hasta todo lo que van a ser los alcaloides tropánicos, ¿no? Hemos visto hasta estramonio y belladona, ¿no? Creo que hemos quedado en la hoja de coca. Sí, ahí hemos quedado, ¿verdad? Chicos. Sí, doctora. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, estamos, antes un poquito siempre para recordar, recuerden que estamos en el grupo de los alcaloides tropánicos. Todos los alcaloides tropánicos tienen el anillo tropánico, que es este, ¿ya? No atropina, la tropina, este es tropina, ¿ya? Entonces, este es de todos los anillos tropánicos van a tener como estructura básica la tropina. El grupo de la coca tiene ese anillo tropánico, pero tiene un carboxilo más, y entonces por eso se llama econina, pero sigue siendo del grupo del tropano. Entonces vamos a ver nosotros ahora, dentro de este mismo grupo, la hoja de coca y cocaína. Entonces hablaremos de lo que es la hoja de coca y luego de la cocaína. Cuando hablamos de la hoja de coca, nos referimos a las hojas desecadas, por supuesto, de los arbustos de Erythrocylum coca de Bolivia o Huánuco y de Erythrocylum truxilense del Perú, ¿ya? Que pertenecen a la familia Erythroxylaceae, son de la familia Erythroxylaceae. Muy bien, estas plantas son cultivadas en Bolivia, en el Perú y también en la Indonesia, pero menos en Indonesia que en Bolivia y en el Perú. Bueno, como todos sabemos, la hoja de coca, ¿de dónde es originaria, chicos? ¿Quién me puede decir en Bolivia de dónde es originaria la coca? ¿De dónde es originaria? ¿De Chapare? De Chapare, doctora. No, muy mal. De Yungas de La Paz. Muy bien, es originaria de los Yungas de La Paz. ¿Ha sido introducida al Chapare? Sí, ¿ya? Pero la originaria es de los Yungas de La Paz. Entonces, esta planta, donde se cultiva, como habíamos visto, en Bolivia y en el Perú, y normalmente se cultiva entre 500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Normalmente la planta es arbustos, que no son muy altos, ¿verdad? Que crecen más o menos hasta 2 metros de altura, y pues tiene una gran ventaja que se pueden realizar 3 recolecciones al año. A las personas que se dedican al cultivo de coca les permite hacer un buen comercio, ya que tienen entonces me distrae, voy a apagar mi celular, me llegan mensajes y me distrae. Ya, entonces pueden hacer hasta más de 2 recolecciones al año, lo que les permite mayor ingreso, pero también sabemos que en nuestro país hay una gran cantidad de coca excedentaria, por lo tanto esa coca con seguridad que va al narcotráfico, y ese es un gran problema, ¿no? Porque a causa de eso están contaminando los ríos, hay toxicidad medioambiental, etc. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tiene la coca. La coca tiene alcaloides, pero no solo tiene alcaloides, tiene también otro tipo de componentes. Pero si nosotros hablamos de los alcaloides más importantes, se sabe que la coca tiene aproximadamente de 0,7 a 1,5% de alcaloides totales, ¿ya? De los cuales, voy a poner puntero, de los cuales la cocaína, la cinamilcocaína y la alfa-truxilina son los alcaloides que corresponden al grupo de la econina. Ya, estos 3 alcaloides corresponden al grupo de la econina, siendo la cocaína el más importante, porque cuando se hace una cuantificación se realiza en base a la cocaína. Entonces, aquí quiero que miren abajo, por favor, chicos. Esta es la estructura básica de la econina. La única diferencia con el anillo tropina es que
la econina tiene un carboxilo más, ¿ya? Entonces, la estructura básica de la cocaína, de la econina, viene a ser, entonces, el anillo tropina más un carboxilo, ¿ya? Sigue siendo un anillo tropánico, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre químico de la cocaína? Es el éster metílico de la benzoileconina. ¿Ya? A este carboxilo se une un grupo metilo y a este oxidrilo se une el ácido benzoico. ¿Bien? Entonces, por hidrólisis se obtiene econina, que sería estructura el ácido benzoico y el alcohol metílico. Entonces, vamos a ver ahora la estructura. ¿Dónde está la estructura de la cocaína? Ahí tenemos, mire, ahí está la estructura de la cocaína. Hemos dicho, el éster metílico, el carboxilo se unía al alcohol metílico y el oxidrilo se une al ácido benzoico, ¿no? Entonces, los alcaloides que corresponden al grupo de la egonina serían la cocaína, que abajo está, miren, por favor, cinamilcocaína y alfa-truxilina. La cocaína está formada por la egonina, alcohol metílico y ácido benzoico. La cinamilcocaína está formado por la econina, alcohol metílico y ácido cinámico. Y la alfa-truxilina está formada por la econina, el alcohol metílico y el ácido alfa-truxílico, que es este compuesto, ¿ya? Estos tres alcaloides son los más importantes y son los, entonces, alcaloides del grupo de la econina. Por supuesto que la cocaína es el más abundante, ¿ya? Pero, además de este grupo de alcaloides, tenemos alcaloides del grupo del pirrol, la higrina, higrolina y la cuscohigrina, que es otro tipo de alcaloides, ¿bien? Entonces, además tenemos también taninos, como el ácido cocatánico. Tenemos taninos, también se sabe que tiene flavonoides. Ahora, ese olor característico a la coca se debe a que tiene en pequeña cantidad, pero tiene aceites esenciales, ¿ya? Como el trans-2-hexanal y el hexen 1,1. El trans-2-hexanal representa el 10.4% del total de la esencia. La esencia debe ser 0,1%, ¿no? Muy poquito. Pero de ese porcentaje, el 10.4% es trans-2-hexanal. Y el cis-hexen 1,1 representa el 16,1%. Estos dos aceites son las que le dan ese olor característico a la coca, ¿no? Tiene un olor característico. Muy bien. Entonces, sabemos muy bien que su principio activo, la cocaína y sus sales, son los anestésicos locales más antiguos, ¿no? Pero debido a sus propiedades tóxicas y adictivas, prácticamente no se utiliza más que para cirugías oftálmicas en algunos casos y otorrinolaringológicas. El clorhidrato de cocaína, que es el que se comercializa, o también se conoce como cloruro de cocaína, se presenta como cristales incoloros, como un polvo cristalino blanco, es anestésico local, es estimulante cerebral y también actúa como narcótico. Por eso las personas que se drogan con cocaína las vemos como adormiladas, ¿no? Sin embargo, es un estimulante del sistema nervioso central, pero es narcótico. Por supuesto que tiene muchos efectos, ¿no? Fue conocida por sus propiedades anestésicas locales, pero el problema es que es psicoestimulante y especialmente produce adicción. Todas las personas no pueden vivir sin la cocaína, están nerviosos, se les quita el apetito, no se nutren y por supuesto, siempre yo les digo, mata neuronas, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Produce excitación en el sistema nervioso, ¿no? Pero en una primera fase es estimulante y después puede ser depresor. Mucha gente que son así drogaditos están totalmente estimulados el primer día y al día siguiente quieren suicidarse, ¿no? Entonces, tiene muchos efectos, porque también inhibe el sistema de recaptación de las catecolaminas, que tiene que ver entonces con el sistema nervioso central. Aumenta la actividad psicomotora, reduce el apetito y da una sensación, y la sensación de fatiga también reduce, ¿ya? Las propiedades anestésicas se manifiestan a bajas concentraciones. Cuando uno prueba la coca alguna vez, no siente como se les adormece la lengua, ¿verdad? Es por su efecto
anestésico a baja concentración, ¿no? Entonces, incluso se sabe que las personas que van a tomar un mate de coca, pichean coca, con seguridad que cuando les haga la prueba de la cocaína en orina, van a encontrar, ¿no? Porque sí, igual nuestro organismo en pequeña dosis, pero estamos absorbiendo la cocaína, muy pequeña cantidad, ¿no? Pero sí, tiene ese efecto. La cocaína, si bien no se utiliza ya, hemos indicado por su efecto tóxico y su efecto adictógeno, sin embargo, gracias a esa estructura básica de la cocaína, se han desarrollado otros anestésicos, como la procaína, tetracaína, etcétera, que no tienen los efectos psicoestimulantes. Ya les he indicado que su uso actual está restringido al tracto superior. El grupo que va a exponer sobre la coca seguramente va a aumentar un poco más, ¿no? Toda esta información que les estoy dando. Bien, bien. Una vez que hemos visto los alcaloides del grupo del tropano, que hemos visto como drogas representativas, el estramonio, belladona y la hoja de coca, que tiene como estructura básica la egonina. Vamos a pasar a otro grupo, que son los alcaloides quinolénicos. Los alcaloides quinolénicos, chicos, para que vayamos entrando, por favor, vayan siempre pensando en lo que estamos haciendo. Ya van a tener como estructura básica, miren, quiero mostrarles. Esta es la quinoleína. O sea, todos los alcaloides quinolénicos van a tener esta estructura básica de la quinoleína, ¿ya? Así como el tropano tenía esta estructura, ¿no? Entonces, los quinolénicos van a tener esta estructura. Los isoquinolénicos, este nitrógeno en lugar de estar en esta posición, puede estar aquí o puede estar aquí. ¿Ya? ¿Me entiende? Ya. Y los alcaloides indólicos, que después vamos a ver enseguida, los alcaloides indólicos tienen como estructura básica un anillo indólico, que son aquellos que derivan entonces, son aquellos que van a derivar del triptófano. ¿Ya? Y los quinolénicos, les voy a explicar que pueden derivar de la tirosina, ¿bien? Para que tengamos las estructuras básicas, ¿ok? Ahora, vamos a ver, que hemos visto todo esto, y veremos los alcaloides, entonces, isoquinolénicos, ¿ya? Como estructuras, como alcaloides representativos de este grupo, tenemos a dos alcaloides quinolénicos, la quinina y la quinidina. La droga representativa es la quina. La parte que se utiliza es la corteza, ¿ya? El nombre científico de esta planta, que es un árbol, pues es Cinchona calizaya, Cinchona succirrubra y Cinchona ledgeriana. Es decir, que tenemos diferentes especies de cinchonas de la familia de las rubiáceas. La planta es un árbol que se encuentra en los Andes ecuatorianos, bolivianos y peruanos. También en el Perú han estudiado mucho la corteza de quina. Indica en Bolivia también la fiebre de quina, puesto que había una época que incluso venían de Alemania y llevaban una gran cantidad de corteza para producir el medicamento contra la malaria, ¿ya? Bien, los componentes, entonces tenemos la quinina, la quinidina, que tiene de 6 a 7%. Esto vamos a encontrar especialmente en la quina amarilla. Sus variantes cinconina y cinconidina, es así como se conoce, de 2 a 4% en la quina roja. En nuestra práctica de alcaloides, nosotros vamos a trabajar con la quina amarilla para poder hacer la extracción de los alcaloides. Bien, ahora, importante, chicos, y anoten porque eso puedo preguntar en el examen, este grupo de alcaloides derivan del metabolismo del triptófano, ¿ya? Del triptófano. Luego vamos a ver que los alcaloides, por ejemplo, que son derivados también de este grupo, pueden derivar también de la tirosina, como en el caso de la papaverina y también del opio. Eso les explicaré luego, ¿ya? Pero en el caso de la corteza de quina, estos alcaloides van a derivar del metabolismo del triptófano, ¿ya? La quinina, que es esta estructura que estamos viendo aquí, chicos, mejor la vemos aquí, miren, aquí está, quinina y quinidina. La única variante, como podemos ver, anillo quinolénico con el nitrógeno en esta posición,
y la única variante es la disposición espacial del grupo oxidrilo, ¿no? La quinina tenemos el oxidrilo adelante y la quinidina el oxidrilo hacia atrás. Entonces, la variante es la disposición tridimensional del grupo oxidrilo. Bueno, la quinina es un tóxico celular, actúa sobre protozoos, su propiedad sobre Plasmodium explica sus propiedades antimaláricas. Es ocitóxico y tiene también una acción antipirética, ¿no? Entonces cuenta la historia de los cayaguayas, por ejemplo hay un libro de la historia de los cayaguayas, que cuando estaban construyendo el canal de Panamá, viajaron los cayaguayas llevando corteza de quina para tratar a las personas que estaban construyendo el canal y se enfermaron pues con malaria, ¿no? Se enfermaron con malaria, con paludismo. Entonces, esa es la historia de cómo han salvado vidas con la corteza de quina. Bueno, en dosis elevadas se sabe que es depresor del sistema nervioso, produce irritabilidad y confusión, pero es muy importante manejar la dosis, ¿no? No tiene que ser demasiado alta, puede tener también efectos secundarios. Esta es la propiedad de la quinina. La quinidina, que es esta estructura, como estamos viendo, ¿verdad? Que viene a ser similar a la quinina, va a tener otras propiedades. La quinidina es un antiarrítmico, ya que disminuye la excitabilidad y la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, más bien, miren, la quinina es antipalúdico, se utiliza para la malaria, también es antipirético. La quinidina, por el contrario, se utiliza para las arritmias cardíacas, ¿no? La dosis no vamos a ver porque varía mucho dependiendo del tipo de tratamiento, ¿ya? Bien, esos serían los dos alcaloides. Entonces, el alcaloide del triptófano, que estaría derivado, entonces, que estaría derivado del triptófano, los alcaloides quinolénicos, ¿ok? Vamos a entrar a ver otro grupo de alcaloides que se denominan alcaloides derivados de la fenilalanina y tirosina. ¿Por qué es importante? Porque también, miren, en esta, después vamos a ver dónde están los otros. Ya. Bien, entonces ahora vamos a ver este grupo de los alcaloides derivados, fenilalanina y tirosina. Dentro de este grupo de alcaloides, vamos a ver aquellos alcaloides que corresponden al grupo de alcaloides verdaderos y también las aminas biológicas, ¿no? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la efedrina es una amina biológica que va a derivar de la fenilalanina. Y hay otros alcaloides, como vamos a ver luego la papaverina, que más bien va a derivar de la tirosina. Iremos viendo con calma. Bueno, dentro del grupo de los alcaloides aminados, que sería el tercer grupo de alcaloides más pequeños, que se acuerdan ustedes, el nitrógeno no es parte del ciclo, sino que está libre, derivan de aminoácidos y tienen actividad farmacológica. Como ejemplo de estos alcaloides aminados tenemos a la efedra. Se utiliza toda la parte aérea de varias especies de efedra que corresponde a la familia Ephedraceae. Normalmente se recolecta en otoño toda la parte aérea. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene tallos leñosos, delgados, mire, aquí se puede apreciar mejor, toda la parte aérea se utiliza, tiene entonces tallos delgados, leñosos, tiene aristas longitudinales y tiene también unos pequeños nudos en diferentes partes, entonces, de los tallos, ¿no? Y vamos a ver, las hojitas son pequeñas y cónicas solamente en las bases, ¿ok? Muy bien, es una planta, yo he podido ver cuando íbamos a recolectar nuestras plantas, que tiene más o menos 1 metro de altura, y he visto bastantes efedras por Capinota, ¿no? Y nosotros teníamos un proyecto por esa zona. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus componentes? Tiene alcaloides de 0,2 a 0,5% de alcaloides, de 0,2 a 0,5%. Sus principales componentes son la efedrina, que enseguida, no sé si tengo que, ahí está la efedrina. Tenemos la efedrina y sus isómeros,
representan del 30 al 90% del total de los alcaloides. Recuerden que es de 0,2 a 0,5%. También puedo preguntar en el examen. Se ha visto que las raíces tienen alcaloides cíclicos, como la efedradina y feruloil histamina. Los alcaloides más bien de las raíces de efedra, anoten, tienen propiedades hipotensores. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las propiedades de la efedrina. La efedrina, aislado y purificado, se presenta como polvos blancos, aciculares, masas suntuosas, son moléculas solubles en agua, en alcohol, en cloroformo, en éter y en vaselina líquida. ¿Ya? Tiene un punto de fusión entre 33 a 40 grados centígrados. ¿Ya? Y la prueba que se utiliza para poder identificar no es una prueba de Dragendorf, no es la prueba de Mayer, se llama prueba de la ninhidrina, que después les voy a explicar, ¿ya? Bien, entonces, aquí tenemos la estructura básica de la efedrina, que como estamos viendo, el nitrógeno no está en un ciclo, el nitrógeno está libre, ¿ya? Entonces, al tener un nitrógeno libre, vamos a utilizar la prueba de la ninhidrina, que es la prueba que se utiliza para poder identificar aminoácidos. Entonces, sintetiza por transformación biológica del benzaldehído, que además deriva, importante, anoten chicos, de la fenilalanina. La efedrina se sintetiza a partir del aminoácido fenilalanina. Tienen que escribir. ¿Bien? Ok, bueno. ¿Qué propiedades tiene? Esta efedrina es broncodilatadora, estimula el centro respiratorio, estimula la vigilia, también puede producir en dosis elevadas ansiedad, temblores, insomnio, y disminuye la capacidad contráctil de la vejiga. Otro aspecto importante es que también tiene propiedad de descongestionante nasal. Por eso es que se utiliza un derivado de la efedrina, que es la pseudoefedrina, se utiliza en todos los antigripales. ¿Okay? Bien, eso sería entonces respecto a la planta de efedra. Bueno, antes de pasar a los alcaloides isoquinoleínicos, chicos, les voy a mostrar la prueba de la ninhidrina, que debía haberla puesto más adelante, ¿ya? Que es la misma prueba que hacemos para la colchicina, ¿ya? Aquí tenemos la prueba de la ninhidrina, que la voy a explicar porque también la vamos a utilizar para la colchicina, pero para que entiendan la prueba. La ninhidrina es esta molécula, ¿ya? Es esta molécula. Aquí tenemos en el ejemplo que nos da, es un aminoácido, pero no interesa, ¿ya? Lo que nos interesa es que tenemos un grupo amino libre, ¿ya? Entonces, lo primero es que, por unos mecanismos de reacción que no lo vamos a ver en detalle, esta ninhidrina se va a unir al grupo amino, se va a liberar entonces el residuo del aminoácido, ya no sería aminoácido, sería de un compuesto desaminado, más el CO2, ¿no? Esta hidradantina, entonces, se va a unir a este grupo amino ya liberado, ¿sí? Se va a unir a este grupo amino ya liberado, necesitamos, sale el agua, entra una ninhidrina más, entonces se forma un complejo, un pigmento de color púrpura, donde este nitrógeno que proviene del alcaloide se une a dos ninhidrinas, entonces dando pigmentos de color púrpura. Es una pruebita de color, y entonces la prueba que se utiliza para las aminas biológicas es la prueba de la ninhidrina, ¿ok? No podemos utilizar pruebas de alcaloides verdaderos, como Dragendorf, Mayer, Reine-Cato, etcétera, no. ¿Ya? Solamente la prueba de la ninhidrina, porque el nitrógeno está libre, no se encuentra dentro de un ciclo. Bien, eso es importante que aprendan. Ahora, nos vamos al otro grupo de alcaloides, ¿ya? Vamos a ver unos alcaloides muy, muy importantes, que son los alcaloides isoquinolénicos y morfinanos, ¿ya? Los alcaloides isoquinolénicos y morfinanos. ¿Cuáles son los alcaloides isoquinolénicos? Les había mostrado hace un momentito, les dije, luego vamos a ver los alcaloides isoquinolénicos, que son similares a la quinoleína, solamente que el nitrógeno se va a encontrar en otra posición,
¿ya? El nitrógeno se encuentra en otra posición. Bien, entonces, tienen como estructura básica la isoquinoleína. En cuanto a su biosíntesis, se han postulado dos biosíntesis. ¿Ya? La condensación de un derivado de la feniletilamina, que a su vez deriva de la fenilalanina y del fenilacetaldehído, ¿no? Esa es la estructura, la primera propuesta. Y la otra, que es la más explicada, se llevaría a cabo a partir de la condensación de dos moléculas de tirosina. Es decir, que estos alcaloides isoquinolénicos se estarían derivando de la tirosina, ¿ya? Se estarían derivando de la tirosina. Muy bien, ahora, miren, como ejemplo vamos a hablar de los morfinanos, de los alcaloides que se encuentran en el opio, ¿ya? Los alcaloides morfinanos, ¿no? Y los isoquinolénicos los vamos a encontrar en el opio, ¿no? El opio, que va a ser una droga no organizada. ¿Bien? Enseguida vamos a volver a esta imagen. Ahora, ¿qué es el opio? Les había indicado que es una droga no organizada, porque no corresponde a una parte de la planta. El opio, nos dice, es el exudado lácteo de las cápsulas verdes de papaver somnífero. Sí, las cápsulas verdes, pero desarrolladas, no maduras. Este es su fruto, miren, es una cápsula. Entonces, lo que hacen, enseguida les voy a explicar cómo se realiza el corte en esta cápsula. Entonces, es un exudado lácteo, ¿no? Es un látex, en otras palabras. De la planta denominada papaver somnífero, corresponde a la familia Papaveraceae y tiene el nombre científico de amapola, o también se conoce con el nombre de adormidera, porque produce somnolencia, ¿ya? La planta es una hierba anual, tiene flores blancas o puede tener también flores rojas o rosadas, y aquellas que tienen semillas blancas se denomina variedad alba. Bueno, vamos a ver entonces, es una planta cuyo cultivo está restringido a determinados países. ¿Por qué? Porque justamente, así como la coca, utilizan también en un mercado negro para producir droga. Ya vamos a ver qué droga produce. Los países que tienen autorización para poder cultivar y comercializar a las empresas farmacéuticas son Irán, Turquía, India y Yugoslavia. También cultivan, pero dentro de esta otra región, cultivan también en Turquía y en la China. También tienen sus cultivos de opio, ¿no? La recolección se realiza cuando los frutos entonces comienzan a madurar. Como decía, están todavía verdes, ¿ya? Todavía verdes, pero desarrollados. Utilizan cuchillitos de 3 hojas, cuchillos de 3 hojas, ¿ya? Inmediatamente comienza a brotar un látex. Entonces deja un poco que se seque y después ese látex, antes que ha secado totalmente, lo recogen como bolachas, porque como es un látex, es blando, entonces luego lo dejan endurar. Entonces, ¿cómo se presenta este opio? Se presenta en masas de 300 a 2 kilogramos, ¿no? Masas de 300 a 2 kilogramos. Los más comunes son el opio turco y el opio chino. Bien, entonces esta sería una droga no organizada porque se trata de un látex. Vamos a ver qué es lo que contiene. Contiene hasta 10% de agua, abundantes mucílagos y pectinas. Los alcaloides pueden encontrarse en un porcentaje de 10 a 20%. Y se han aislado más de 45 alcaloides diferentes, de los cuales, chicos, la morfina representa del 4 al 21%, la noscapina del 4 al 8%, tebaina 0,5%, codeína de 0,8 hasta 2,5%, la papaverina de 5 a 2%, ¿ya? Estos primeros, 1, 2, 3, 4, 5, son los más importantes, los más estudiados. También se sabe que tienen arseína, codamina, protopina. Recuerden que se han encontrado
más de 45 alcaloides. Bien, ahora, aquí tenemos la estructura básica de la papaverina. Miren, aquí podemos ver la isoquinoleína, donde el nitrógeno se encuentra en otra posición. ¿Ve? Se encuentra en otra posición. Bien, entonces, si nosotros hablamos de números, digamos, aquí comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en la posición 7 es quinoleína y en la posición 9 va a ser la isoquinoleína, ¿ya? Esta estructura se llama papaverina. Bueno, luego tenemos los alcaloides denominados morfinanos, que en realidad van a derivar también de la estructura de la papaverina. Yo ya no les muestro la síntesis porque es más complicada. Estos alcaloides se denominan morfinanos, ¿ya? Entonces, esta estructura que estamos viendo es, por ejemplo, la metilmorfina, ¿ya? Metilmorfina, porque en el caso de la morfina, aquí tenemos un oxidrilo, y aquí tengo la morfina. Miren, esta es la estructura básica de la morfina, que también tiene un grupo metilo, al igual que la codeína. Morfina, ¿bien? Ya vamos a estudiar ahorita las propiedades que tiene. Morfina, hemos dicho entonces morfina, y esta sería la codeína, que también se conoce como metilmorfina. Ambos son del grupo de los morfinanos. Bien, ahora vamos a ver la acción farmacológica de la morfina. La morfina es un analgésico muy poderoso, ¿ya? Esta acción analgésica se debe entonces a la consecuencia de un doble proceso. Aumenta el umbral de percepción de los estímulos dolorosos y actúa modificando la transmisión de mensajes dolorosos, modificando la percepción del dolor, ¿ya? Ahora, ¿cómo actúa en su mecanismo de acción? Se dice que la morfina, vamos a decir aquí con un lápiz, se dice que la morfina, nosotros a nivel de las membranas tenemos receptores que son proteínas, ¿ya? Entonces, las membranas, ¿ya? Todos sabemos que es una bicapa lipídica, tiene proteínas. Estas proteínas en muchos casos son receptores de compuestos químicos que nuestro propio organismo produce. Estos receptores son receptores de la endorfina. Nuestro cuerpo también produce endorfinas. Lo que ocurre es que la morfina se une con bastante afinidad al receptor de la endorfina. Se une al receptor de la endorfina, produciendo, por ejemplo, disminución del dolor, ¿ya? Entonces, tiene mucha afinidad. También a nivel del centro de la tos, tiene una acción depresora, ¿no? Es un antitusivo, pero a nivel de los ojos hace que las pupilas más bien se contraigan, produce lo que se denomina miosis. En cambio, la belladona producía midriasis, ¿no? Aquí se produce miosis, es decir, hay una disminución, una contracción de la pupila. Ahora, como efectos secundarios, si bien es un analgésico muy poderoso, que se da en casos de dolores muy agudos, el tramadol es un derivado también de la morfina, ¿no? Produce toxicomanía, dependencia psíquica, sudores, lágrimas, contracciones musculares y agresividad, ¿no? Cuando las personas que sufren con tanto dolor de cáncer les dan morfina, tiene mucho efecto secundario, incluso hay una dependencia psíquica de la morfina. Y a veces tienen que ir aumentando las dosis, porque ya ni siquiera con dosis altas de morfina les puede calmar el dolor, ¿no? Bueno, esta es la morfina, entonces como analgésico. La codeína, que hemos indicado se llama metilmorfina, es un analgésico menos potente. Ustedes miran, pero ¿por qué si es similar a la estructura? Porque tiene este metilo, ¿ya? Entonces, esta molécula se une con menos afinidad al receptor de la endorfina. Por eso es que tiene menos actividad analgésica. La codeína, sin embargo, se lo utiliza especialmente por sus propiedades antitusivas, ¿ya? Porque lo que hace es deprimir el centro de la tos. Ahora, tiene un efecto secundario similar al de la morfina, produce sedación, es decir, somnolencia, y también produce astringencia.
Bien, miren, ahora, antes de pasar a esto, ¿por qué? A ver, ¿quién me podría decir, chicos, por qué la morfina, el opio, es tan controlado? ¿Qué alcaloide, qué droga que se comercializa en los mercados negros produce a partir de la morfina? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ¿quién me podría decir qué se produce? ¿Qué se produce a partir entonces de la morfina? Doctora, la heroína. Muy bien, Ana Belén, la heroína. La heroína, anoten, tiene el nombre químico de diacetilmorfina. Diacetilmorfina. Entonces, por eso es que es muy controlado, porque a partir de la morfina obtiene la heroína, que produce sedación, no sé si han visto, aunque son actuadas en las películas y también en documentales, cómo prácticamente la gente vive atontada, porque está con somnolencia, no come, cambia incluso el rostro, todo el tiempo están adormilados, no piensan, no hacen nada, entonces terrible. Pero hay gente que por ganar dinero vive de hacer daño, especialmente a los jóvenes, ¿no? Y ustedes saben que se decía antes que una de las causas también del VIH era porque se inyectaban, entre ellos compartían las jeringas, ¿no? Entonces se pinchaban heroína y después, por supuesto, aparecían contagiados, ¿no? Entonces, realmente la heroína es muy controlada, pero sigue habiendo comercio negro lastimosamente, ¿bien? Para que ustedes conozcan también un poco de lo que viene a ser lo que ocurre en nuestra realidad, ¿no? Bueno, ahora, la papaverina, que es esta estructura básica, de la isoquinoleína, miren, tiene una acción antiespasmódica, ¿ya? Tiene una acción antiespasmódica. La noscapina, que es esta, miren, aquí también tiene la isoquinoleína, aquí estamos viendo, miren, la isoquinoleína, entonces, tiene el nombre de bencilisoquinoleína, esta noscapina también se la conoce como anarcotina, porque a diferencia de los otros compuestos, no produce somnolencia, ¿ya? Entonces, por eso se denomina anarcotina. Se utiliza mucho en algunas formulaciones para tos. Tiene una acción antitusiva, no deprime la respiración y es broncodilatadora también, ¿no? La noscapina. Bien, esas son las principales propiedades de los alcaloides presentes en el opio. ¿Ya? Bueno, vamos a otra droga que corresponde también al grupo de la isoquinoleína. Y entonces vamos a hablar de la raíz de ipecacuana. Es la raíz desecada de Cephaelis ipecacuana de la familia de las rubiáceas. Esta planta es una planta que crece en el Mato Grosso, ¿no? En toda la zona de la Amazonía. ¿Cómo se recolecta? Es interesante porque estos comunarios han visto una forma sustentable de utilizar esta planta, ¿sí? Sacan la planta, quitan la mayoría de las raíces y las vuelven a sembrar para que vuelvan a crecer las raíces. Esta es una forma entonces de hacer un uso sustentable. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Acá.
Entonces, interesante cómo ellos hacen un uso sustentable de estos recursos, ¿no? Vamos a ver la composición química. Tiene alcaloides isoquinolénicos del 2 al 2,5% de la droga, entre los cuales tenemos la emetina, que es su principal principio activo, representa del 60 al 70%, y la cefelina un 25%. ¿Ya? También tiene otros alcaloides como la cicotrina, emetamina y metilcicotrina. Ahora, aquí vamos a ver, estos alcaloides se derivan de la dopamina, pero que a su vez va a derivarse de la fenilalanina. No nos va a interesar tanto todo la biosíntesis, sino vamos a ver, aquí tenemos las estructuras básicas. Aquí, miren, no puedo subir más. Si ustedes están viendo, anillo isoquinolénico, anillo isoquinolénico. Es decir, tiene dos anillos isoquinolénicos. ¿Sí? Entonces, aquí abajo tenemos un metoxilo, ¿no? Y un O y una R. Si esta R, chicos, es un hidrógeno, es decir, un oxidrilo, la molécula se denomina cefelina. ¿Ya? Si tenemos aquí tendríamos otro metilo, entonces se denomina emetina. Entonces, el principal componente es la emetina. ¿Ya? El segundo, la cefelina. Ahora, vamos a ver, ¿no? Las actividades. Emetina viene del nombre de, ¿qué significa emético? Vomitar, ¿no? Le produce vómito. Vamos a ver, pero vamos a ver cuál de estos dos compuestos tiene más actividad emética. Entonces, las preparaciones de ipecacuana son a dosis bajas y por vía oral eméticas, provocando el vómito por excitación de las terminaciones nerviosas del neumogástrico. ¿Ya? La cefelina tiene una mayor, esto es importante, miren, de las dos moléculas, aunque tiene otro nombre, ¿verdad? La cefelina tiene mayor actividad emética que la emetina. Entonces, la emetina es menos emético que la cefelina. Dice, la emetina más bien tiene una acción principalmente expectorante. ¿Ya? Tiene una acción expectorante. ¿Ya? Entonces, es menos emético, pero tiene más acción expectorante. En cambio, la cefelina tiene más actividad emética. También es tóxico, produce hipotensión y debilidad muscular y trastornos gastrointestinales como sus efectos secundarios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esta planta la están estudiando por su posible acción antitumoral, una posible acción antitumoral. ¿Bien? Entonces, es muy interesante esta planta por esos estudios y han visto en pruebas biológicas que han hecho que puede tener una acción antitumoral. Bueno, ya hemos visto la prueba de la anhidrina y la última droga del grupo de los alcaloides derivados de la fenilalanina y tirosina, ya les he ido explicando, tienen que ir subrayando. Cuando yo les digo anoten, 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 porque es importante. Vamos a hablar de las semillas y bulbo de colchico. Esta plantita la conocemos todos como azafrán, también tenemos en nuestro medio, ¿no? La droga son las semillas y bulbo de colchico. Se utiliza tanto las semillas como la raíz, ¿no? El bulbo de colchico. De la planta denominada Colchicum autumnale, de la familia de las liliáceas. Se conoce con el nombre de azafrán. Esta planta es originaria de Inglaterra y también de muchos otros países de Europa. ¿Bien? Recuerden la parte utilizada, semillas y bulbo. Bueno, las semillas contienen de 0,6 a 1,2% de colchicina, ya que vamos a ver que es una amina biológica, una resina, aceite y azúcares reductores. El bulbo contiene 0,6% de colchicina, menos, ¿verdad?, que las semillas. Además tiene otros alcaloides. Aquí tenemos la estructura básica de la colchicina. Si bien es una estructura cíclica, fíjense que el nitrógeno está libre. El nitrógeno no es parte del ciclo, ya está libre, muy bien. Entonces, por eso es una amina biológica. La colchicina es un alcaloide amorfo, blanco amarillento,
oscurece por exposición a la luz. ¿Ya? Se disuelve en agua, miren esa ventaja tienen sus alcaloides aminados. Se disuelve en agua, alcohol, cloroformo, ligeramente soluble en el éter. ¿Ya? Es una base muy débil. Importante, anoten, se sintetiza a partir de la tirosina y fenilalanina. La colchicina, repito, se sintetiza a partir de la tirosina y a partir de la fenilalanina. ¿Está claro? ¿Para todos? Muy bien. Bien. Ahora, ¿para qué se utiliza? La colchicina se sigue utilizando en la actualidad para aliviar la gota. También se utiliza en experiencias biológicas para producir poliploidías en el núcleo celular. Es decir, que se utiliza para hacer estudios, por ejemplo, de mitosis en algunas células. Entonces, muy utilizado como una sustancia que va a parar, digamos, la mitosis en determinados ciclos, justamente para hacer este tipo de estudios. Bien. Un minutito. Ya, ok, muy bien. Entonces, esto que quede claro, especialmente para el violar. ¿Qué es la gota, chicos? ¿Quién me puede decir qué es la gota, por favor? ¿Qué es la gota? ¿Qué es la gota? Doctora, ¿es una forma de artritis? Osteoarticulares. Ya, es una forma de artritis, sí, pero en realidad no es artritis, se llama gota la enfermedad. La otra persona que me decía, por favor. A ver, vamos a ver, un minutito. Es una de las enfermedades osteoarticulares. Y ya, a ver, Alejandra Nogales. No es Es el exceso de urea en el cuerpo, doctora. No, Y eso urano. produce inflamación. Urano. Doctora, disculpe, ¿ocurre cuando el ácido úrico se acumula en la sangre y causa inflamación en las articulaciones? Exactamente. Entonces, muy bien, Ana Belén. Se debe a una acumulación de ácido úrico a nivel de las articulaciones, produciendo dolores muy, muy agudos, ¿no? Entonces, por eso es que se evita, dicen las personas que tienen ese problema, no pueden comer demasiada carne, no deberían comer las menudencias, ni hígado, ni riñoncitos, etcétera, porque es un tipo de células que tienen demasiados ácidos nucleicos, ¿ya? Lo que va a producir también, por supuesto, un incremento del ácido úrico. ¿Ya? Y la gota es producida, entonces, por esta acumulación de ácido úrico. La colchicina es un inhibidor, ¿no? Inhibe, entonces, a la formación del ácido úrico. De esa manera, pues, va reduciendo la inflamación. Es una inflamación debida a acumulación del ácido úrico. ¿Bien? Bueno, vamos a entrar a los alcaloides derivados del triptófano, que igual es muy, muy bonito. Ya estamos con tiempo, entonces nos va a dar el tiempo ya para que veamos algunos videitos que nos he estado mostrando, pero ya vamos a ir viendo. Esta parte es muy bonita, se refiere a los alcaloides derivados del triptófano. Es decir, que estos alcaloides, chicos, van a tener como estructura básica el anillo indólico. Tendrán como estructura básica el anillo indólico y derivan del metabolismo del triptófano. Muy bien, podemos decir que representan el grupo más grande. Se han reportado aproximadamente 4.000 moléculas diferentes. Imagínense, de las 8.000 moléculas de los alcaloides, 4.000 corresponden al grupo de los derivados del triptófano. Se ha encontrado tanto en plantas como en hongos. Bien, como les había indicado, vienen del triptófano, derivados del triptófano y de su producto de descarboxilación, denominado triptamina.
¿ya? Entonces van a producir del triptófano y de su producto de descarboxilación, la triptamina. Bien, los alcaloides indólicos son aquellos que tienen como una estructura básica al indol, ¿ya? Tienen como estructura básica al indol. Tenemos entonces, dentro de este grupo, vamos a tener como drogas representativas que vamos a estudiar en este tema. Tenemos a la raíz de Rauvolfia, cuyo principio activo es la reserpina. Cataranthus, ¿no? Cataranthus, las plantas de Cataranthus, sus principios activos son vinblastina y vincristina. Tenemos al cornezuelo de centeno, que tiene como principios básicos ergotamina y ergonovina, y a la nuez vómica, que tiene la estricnina, ¿no? Ahora la nuez vómica ya casi no se utiliza, ¿ya? Pero por los efectos secundarios que tenía la estricnina. Bien, vamos a ir viendo. Entonces, comenzaremos con la primera droga del grupo de los alcaloides del triptófano. La parte utilizada es la raíz y fragmentos de los rizomas desecados de Rauvolfia serpentina. El nombre científico es Rauvolfia serpentina, de la familia Apocynaceae. La concentración de alcaloides no debe ser menor a 0,15%. La concentración de alcaloides no debe ser menor a 0,15%, ¿ya? Eso es importante. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la planta? Es un arbusto erecto de 1 metro de altura, tallos cilíndricos con una corteza pálida, hojas simples y opuestas, como estamos viendo en la imagen, flores de color blanco o rosado, y luego tiene su fruto, es una drupa simple, ¿no? Una drupa simple. Muy bien, estas son las características de la planta, pero recuerden que la parte utilizada es la raíz. Bien, ahora, les había indicado que tenemos dos grupos de su principal de Rauvolfia serpentina. Vamos a ver que tenemos dos tipos de componentes. Que voy a ver aquí. Ya primero vamos a ver esto para luego ver la extracción. Tenemos dos tipos de componentes. Las bases débiles como la reserpina y resinamina, bases débiles, ¿ya? Y bases fuertes, como la serpentina y serpentinina, ¿ok? Esos son sus componentes. Entonces, bases débiles, reserpina y resinamina, bases fuertes, serpentina y serpentinina. Cuando se hace la extracción, se ha diseñado un método para poder separar ambos tipos de alcaloides, las bases fuertes y las bases débiles. Entonces, aquí vamos a ver el esquema de extracción de estos alcaloides de Rauvolfia. Tenemos un material vegetal, voy a poner puntero nuevamente. El material vegetal. Ok. Ahora, a mí no sé, quiero poner puntero, no me está dejando. Ok. Material vegetal, éter de petróleo, que lo podemos llevar a un soxhlet para el desengrasado. Se elimina todo el extracto de éter de petróleo, porque aquí estarían las grasas. El residuo sólido que nos queda, se hace una extracción con metanol o etanol al 95%, ¿no? Que es una extracción general. Luego se concentra al vacío y se extrae con una mezcla de acetato de etilo, chicos, acetato de etilo y ácido tartárico. Acetato de etilo y ácido tartárico al 2%, ¿ya? Muy bien, entonces, los alcaloides que van a quedar en la fase del acetato de etilo son los alcaloides neutros o débilmente básicos. Es decir, que en esta fracción se encontraría la reserpina y la resinamina como alcaloides básicos, ¿no? Que serían estos, ¿no? Bases débiles, reserpina y resinamina, se encontrarían en esta fracción del acetato de etilo. La solución ácida que nos ha quedado se
alcaliniza con hidróxido de amonio, bicarbonato, hasta un pH, pues que tenga 9, y luego se hace una nueva extracción con acetato de etilo, ¿ya? Entonces, en la fracción del acetato de etilo vamos a tener todavía, vamos a tener entonces aquellos alcaloides, especialmente aquellos que hemos denominado bases fuertes, como la serpentina y serpentinina. Y la acción acuosa básica, había que, dice, probar si todavía tenemos otro tipo de alcaloides, ¿no? Pero con esta técnica, miren, podemos separar en la primera fracción los alcaloides débiles, como la reserpina y resinamina, y en la segunda fracción los alcaloides fuertes, como la serpentina y serpentinina, ¿ok? Ahora, vamos a ver cuál es la molécula más utilizada. La molécula más utilizada va a ser, en todo caso, la reserpina, ¿ya? La reserpina. Mire, aquí estamos viendo el alcaloide indólico, un solo anillo indólico, ¿ya? Entonces se llama reserpina. Ese alcaloide reserpina va a tener una acción especialmente hipotensora. Vamos a ver los efectos. La rauwolfia se utiliza por su acción hipotensora. Generalmente se utiliza como fuente de alcaloides, donde el principal componente viene a ser entonces el principal componente va a ser la reserpina, cuya estructura acabamos de ver, es hipotensor, produce descenso de nivel tensional y de frecuencia cardíaca, ¿ya? Y algo que se ha estado estudiando y se ha visto, que también es neuroléptico. ¿Qué será neuroléptico? También es neuroléptico, dicen, ¿no? ¿Qué será neuroléptico? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué será neuroléptico? ¿Qué será neuroléptico? A ver, vean qué será un neuroléptico, ¿quién me puede decir? Doctora, disculpe, Doctora, ¿es un medicamento para tratar problemas, trastornos esquizofrénicos, bueno, trastornos como la esquizofrenia? Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más quiere comentar algo más? doctora, eso también es el trastorno bipolar y al modular de la actividad cerebral que está más esquizofrénicamente, es decir, las alucinaciones y delirios que están al momento de consumir como un tipo de drogas. Perfecto, muy bien. Entonces se utiliza especialmente para trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero dentro de los trastornos psiquiátricos, especialmente para la esquizofrenia, ¿no? Y también para los trastornos bipolares, pero más para la esquizofrenia, ¿no? Entonces, también tiene esa actividad, ¿no? Miren qué interesante. Y también igualmente siguen haciendo estudios porque esta acción neuroléptica ha sido recientemente descubierta, ¿bien? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver otra planta que se llama cornezuelo de centeno. A diferencia de todo lo que hemos visto hasta el momento, que hemos visto raíces, hoja, fruto, etcétera, ahora vamos a ver un hongo, ¿ya? Entonces vamos a ver un hongo que se llama el cornezuelo de centeno. Espérenme, para que sea más ameno, vamos a comenzar viendo, entonces, un video muy bonito. Estamos a tiempo, por suerte, porque hoy día tengo que terminar este tema. Espérenme un segundo. Voy a entrar a mis links.
Vamos a hablar de un hongo que es típico de una planta, algo que normalmente no hablamos, ya que siempre tenemos... Vamos a hablar de un hongo que es típico de una planta, algo que normalmente no hablamos, ya que siempre tenemos como referencia la planta en sí. En este caso, el hongo que produce fue y es muy importante. Se llama el cornezuelo del centeno y, por supuesto, se produce en el centeno. Es un hongo parasitario, por lo cual no hace ningún bien a la planta, sino que al contrario, la envenena y la mata. Sin embargo, sí hace bien a la industria farmacéutica. Este hongo es venenoso y alucinógeno. Durante la antigüedad, por el desconocimiento, hemos tenido constancia de las devastaciones que producía. Si la cosecha estaba enferma y se la transmitían al ganado, desarrollaban una enfermedad llamada ergotismo. También ha llegado a nuestros días que se utilizaba como abortivo. Y un poquito más adelante diremos cómo nuestros ancestros eran tan inteligentes porque realmente producía algo que podía hacer que la mujer perdiera el feto. Se cree que fue uno de los reactivos del caso de las brujas de Salem, ya que podrían tener los ganaderos llenos de centeno infectado y haber desarrollado el cúmulo de visiones y locuras de los juicios de Salem. Pero como dice la historia, nunca hay nada mal o nunca hay nada malo sin algo bueno o sin algo bueno que vendrá. Para los humanos, este hongo nos provee de muchas medicinas a nivel farmacológico. Ahora ya no esperamos que salga de forma aleatoria los cultivos, sino que preparamos cultivos infectados para extraer el hongo y sus cualidades. En los estudios se ha encontrado un alto grado de alcaloides del grupo ergolina, lo que tiene un amplio espectro como vasoconstrictor a nivel de circulación. Sus sustancias son utilizadas en ginecología. Producen una contracción de la musculatura lisa del útero. Aquí veníamos a la información antes dada, lo que os comentaba antes que nuestros predecesores llegaban a saber y por eso lo utilizaban de abortivo. Son utilizadas en neurología y medicina interna, ya que producen una vasoconstricción del sistema venoso y aumenta también la tensión arterial. Un apunte muy grande a destacar fue la gran investigación que hizo el doctor Albert Hofmann, llevada a cabo por ver la cantidad de síntomas de alucinoides que podían tener. Albert Hofmann encaminó sus experimentos a descubrir el LSD, una droga muy moderna en los años 90 y ahora mismo también en nuestros días. Producía una serie de momentos de alucin. Como siempre os digo, todo se encuentra en la gran botica de la Madre Tierra. Ojo con este amiguito. Su manipulación y posterior contacto con fosas nasales y ojos puede producir problemas médicos. Hasta el siguiente vídeo y recordar, suscribiros a mis vídeos de YouTube. Bien, como han podido ver, un video muy interesante, ¿no? Han podido que yo más que vean la planta, cómo se ve, cómo se puede ver el hongo en los cultivos, porque estamos hablando ahora de un hongo que se llama Claviceps purpura, ¿no? Voy a hacer, como siempre, algunas preguntitas, muy pocas. A ver, vamos a ver. Hablado, ¿qué enfermedad produce este hongo? Que ya se ve eso desde a ver, Ana Belén. Ergotismo, doctora. ¿Sabe qué es el ergotismo, Ana? No, doctora. Ya, no decía en el video, pero ahorita les voy a explicar. Ya, muy bien. Está bien el ergotismo. Bien. Ahora, ¿qué acciones han encontrado en sus alcaloides? A ver, ¿qué acciones han reportado de los alcaloides que han encontrado? A ver, Natalia. Ya, vasoconstrictor. ¿Qué más? Está muy bien.
Exactamente, en el útero, ¿no? Produce una contracción del músculo liso en el útero y por eso es la causa que podía producir aborto. Bien, Natalia, muy bien. A ver, ¿qué más? Eso sería todo lo que hemos visto, ¿no? No había nada más, digamos, sobresaliente, pero sí el ergotismo, un poco para que conozcan, es una enfermedad que incluso se había visto en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando les daban, seguramente no sabían, pero venía el pan de un centeno que estaba infectado con el hongo, y de pronto comenzaban los soldados a aparecer con necrosis, con gangrenas, con cianosis, ¿no? Y con convulsiones. Y mucha gente moría, por intoxicados también por justamente este hongo, ¿no? Es lo que se ha podido ver y se sabe que era el ergotismo. Incluso a los animales que si les daban este centeno, pues tenían también ese tipo de enfermedades. Sí, Alejandra. Ese del hongo centeno también estaba ahí en las plantas, que ahí se producía y automáticamente los mataba a las plantas. A las Como un mismas plantas. envenenamiento, como un envenenamiento. Uh-huh. A las mismas plantas, sí, pero crece en una planta, ¿no? Que es el centeno. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Continuamos. Bien, ahora entonces vamos a hablar, ya más hemos podido ver, han visto ustedes cómo es el centeno en cultivo. Esperen un segundito. Entonces, estamos en cornezuelo de centeno. Entonces, ¿qué es el cornezuelo de centeno? Es un hongo. Es el esclerocio desecado del hongo, Claviceps purpura, de la familia Clavicipiaceae, ¿ya? ¿Dónde se desarrolla? Se desarrolla en el ovario de centeno. El centeno que tiene el nombre científico Desecale cereale, de la familia de las gramíneas. Como hemos podido ver en el video, el esclerocio es una masa alargada con una corteza negra de color violáceo. Un segundito, por favor, es una emergencia que me están llamando. No sé por qué es mi celular también sonando. Un segundito, chicos. Ya, muy bien, chicos. Estamos acá. Entonces, miren, estábamos viendo, es una masa alargada con corteza negra de color violáceo, mide de 1 a 4 centímetros de largo, ¿no? Dice que es grande, de 3 a 8 milímetros de diámetro y tiene un olor característico a trimetilamina, es un poco aromático, cuando se coloca hidróxido de sodio. Bien, ahora, vamos a ver. Los alcaloides, antiguamente, por supuesto que lo que se hacía era infectar grandes cultivos de centeno, ¿no? Para luego sacar el hongo, hacer las extracciones o venderlo a la industria farmacéutica para que puedan extraer los principios activos, ¿no? Ahora, normalmente lo que se hace es obtener por cultivos in vitro, cultivos in vitro, donde por cultivos in vitro no vamos a obtener la molécula completa, sino solamente la estructura básica, que es el núcleo tetracíclico, que enseguida les voy a mostrar, ¿ya? Bien, cuando se hace una valoración microscópica de este hongo, podemos ver
en la zona externa un color castaño, células rectangulares o bilateradas, pseudoparénquima, células redondeadas u ovales, y además presenta un aceite fijo y proteína, pero al no ser una planta, no tiene celulosa y tampoco tiene lignina, ¿ya? Aceite y proteína sí. Bueno, todos los alcaloides del cornezuelo de centeno tienen un núcleo tetracíclico, que es lo que se obtiene ahora por los cultivos in vitro, ¿ya? Que se llama ergolina, por eso en el video decía, son derivados de la ergolina, ¿verdad? Entonces, la ergolina tiene como una estructura básica un indol, que es una quinoleína octahidrogenada, que vamos a ver ahorita la estructura básica que ya la conocemos, ¿bien? Ahora, ¿cuáles son los componentes de este grupo? Del grupo del indol, estos alcaloides del grupo de la ergolina, si quiere, tenemos el grupo de la ergometrina, tenemos dos alcaloides, la ergometrina y ergometrinina. En el grupo de la ergotamina, que es uno de los más importantes, tenemos la ergotamina, ergotaminina, ergocina o ergocinina. El grupo de la ergotoxina tenemos 6 alcaloides, la ergocristina, ergocristinina, ergocriptina, ergocriptinina, ergocornina y ergocorninina. Bien, esos serían estos alcaloides, ¿no? Además, se ha encontrado la histamina, tiramina, acetilcolina y, por supuesto, 30% de grasa, ¿no? Además de proteína. Ahora, ¿qué propiedades tienen? Estos alcaloides son solubles en agua y también son solubles en etanol diluido. ¿Bien? Vamos a ir viendo, entonces, ahora la producción actual para luego ver la estructura. Les había indicado que ahora se obtiene por cultivos in vitro, ¿ya? Y para los cultivos in vitro, el hongo que se utiliza es Claviceps paspali, ¿no? Es decir, es otra especie de Claviceps, porque para infectar al centeno era Claviceps púrpura. En este caso es Claviceps paspali. No vamos a obtener las moléculas completas, sino por in vitro lo que vamos a obtener es el ácido lisérgico, que va a ser el anillo, ese anillo de la ergolina, ¿ya? Entonces se obtiene el ácido lisérgico, y a partir del ácido lisérgico recién se van a obtener, ya sea por síntesis química, los alcaloides que tienen uso en la industria farmacéutica. Bien, ahora, aquí tenemos, que es un anillo, hemos dicho tetracíclico, ¿no? Miren, esta es la estructura básica entonces, esta es la estructura básica del ácido lisérgico. Se llama ácido porque tiene un grupo carboxilo. Y esto es lo que se va a producir ahora, es lo que se produce en cultivos in vitro, utilizando como hongo Claviceps paspali. Bien, importante, chicos, porque como bien decían en algún momento en el video, se tiene mucho cuidado porque a partir de este ácido lisérgico se obtiene el LSD. Si ustedes han ido a visitar la feria que hizo la facultad la otra semana con los alumnos de cuarto, que cada año, si es que aprueban todos, van a ir a la exposición, ¿no?, de la feria, hablan del LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico. Y esta dietilamida del ácido lisérgico, que le llamaban también la droga go-go, porque se utiliza con unos papelitos a colores, ¿ya? Es alucinógeno, ¿no? Por eso también este hongo es muy controlado. Y ahora normalmente pues evitan que se infecten los centenos, sino más bien lo están obteniendo en la propia industria farmacéutica por cultivos in vitro, ¿no? Porque este LSD pues es alucinógeno y produce mucho daño al cerebro. Bueno, ahí tenemos entonces, como hemos visto en el video, aquí está el centeno y aquí están los cornezuelos. ¿Por qué creen que se llamará cornezuelo? Miren, aquí está desarrollando a partir del ovario, ¿no? ¿Por qué se llama cornezuelo? Porque tiene, ¿qué tiene? ¿Qué forma tiene?
¿Ya? Miren, tiene la pequeña forma de un cuernito, por eso es cornezuelo, ¿ya? Bien, vamos a ver. Ahora, ya hemos visto la composición y quiero que veamos esto. Aquí tenemos la estructura básica del ácido lisérgico, ¿ya? La estructura básica del ácido lisérgico, que hemos indicado que se puede obtener por cultivo in vitro. Este ácido lisérgico más la amina va a formar entonces una amida. Entonces, fíjense, aquí en esta imagen tengo R1, que no se nota bien el 1, y aquí R2. R1 y R2, ¿ya? Muy bien. Entonces, donde suena que aquí estamos sobre este, ¿verdad? Entonces, primero entra un grupo amino, que sería este, ¿ya? Y este grupo amino, primero entra un grupo amino, tenemos un R1 y un R2, ¿no? Ahora, mire, si este R1 y el R2 son nitrógenos, que vendrían del grupo amino, se llama amida del ácido lisérgico, o ergina, ¿ya? Ergina o amida del ácido lisérgico. Ahora, si tenemos este R1 y este R2, va a ser entonces un grupo etilo, se va a llamar, aquí tendríamos grupos etilo, dietilamida del ácido lisérgico. Dietilamida del ácido lisérgico. Y este es el famoso LSD, ¿ya? Ese es el que produce las alucinaciones. Por eso, en otros países no venden los alcaloides, les cuento, para la migraña, no es de venta libre, justamente porque tiene como estructura básica el ácido lisérgico, ¿no? Y de cuál se puede derivar también, entonces, este famoso LSD, que es una droga muy dañina para la salud. Bueno, si este R1 es un hidrógeno y este R2 va a ser un 2, 3, ¿no? Un grupo propilo se va a llamar ergonovina. Creo que aquí también está la ergonovina, ¿no? Esta es la ergonovina, ¿bien? Esta sería la ergonovina. Ahora, si este R1 es un hidrógeno y R2 es un grupo péptido, tenemos la ergopeptina o la ergotamina, que sería también esa estructura que la vemos aquí. Y la ergotamina podemos decir que es el principal, y se aprecia mejor, el principal principio activo, ambos, la ergonovina también y la ergotamina, pero porque es muy utilizada como analgésico para el tratamiento de las migrañas, porque es la molécula que va a producir la vasoconstricción, ¿no? ¿Alguien sufre de migrañas? ¿Alguien sufre de migrañas, chicos? ¿Bien? Si sufrimos de migrañas, nos compramos, ¿no es cierto? Cofargot, ¿no? Todo lo que tenga Cofargot ya tiene ergotamina, pero no es directamente la ergotamina tal como está en la estructura básica, porque eso produce mucho efecto secundario. Si bien produce una contracción de los, especialmente a nivel de las arterias, tenía náuseas, malestares estomacales, tenía muchos efectos secundarios. Entonces, para su uso farmacéutico han hecho modificaciones químicas para que tenga menos efectos secundarios, ¿no? Normalmente se dice que la migraña, que las personas que somos muy estresadas, ¿no? Yo sufro de migrañas, entonces hay una vasodilatación, entonces se utiliza la ergotamina juntamente con algún otro analgésico antiinflamatorio para reducir un poco la contracción y, por supuesto, calma el dolor, ¿no? Es un buen analgésico para ese tipo de dolores. Bien, esa sería entonces la ergotamina. Como les decía, a dosis débiles, la ergotamina y la ergotoxina tienen un efecto vasoconstrictor, que ya lo hemos dicho, vimos en el video, y también les había comentado que se han realizado modificaciones para disminuir los efectos secundarios, ¿no? Como dihidroergotamina y dihidroergotoxina. Ahora, el tartrato de ergotamina es la molécula que se está utilizando para disminuir el dolor provocado por la migraña, ¿no? Que se debe especialmente a una vasodilatación, que la causa muchas veces es el estrés, ¿no? Las personas nerviosas, ocupadas, estresadas durante los exámenes, a veces tenemos problemas de migraña. Bien, esa es la principal actividad entonces.
siempre hay que tratar de tomar, el efecto además viene solo cuando está comenzando el dolor. Si el dolor ya se ha manifestado ni siquiera con ergotamina, con tartrato de ergotamina, puede pasar el dolor, ¿no? Mejor tomar cuando está comenzando el dolor. Claro que también hay que, en caso necesario, nomás tomar, ¿no? Tratar de evitar tomar esos medicamentos. Como les decía, en otros países sí o sí se requiere receta para poder comprar algún medicamento que tenga ergotamina. Bien, vamos a entrar a una parte que es muy linda, que es la vinca. Igualmente les voy a mostrar primero un video sobre los principios activos de la vinca, vincristina y vimblastina. Seguramente esta plantita ustedes la conocen, ¿no? Es una planta ornamental, ¿ya? Que se llama Isabelita, la conocemos como Isabelita también, tiene estos colores tan bonitos. Entonces la planta es la planta de Catharanthus roseus, de la familia Apocynaceae, ¿bien? Entonces se utiliza toda la parte aérea de la planta, toda la parte aérea de la planta se utiliza, solo que tiene una concentración muy baja de principios activos. ¿Miren? Entonces, ¿cómo es la planta? Es una hierba subfrútice, pubescente, erecta, que tiene de 40 a 80 centímetros de alto y se encuentra en las regiones tropicales. En flores, las flores pueden ser de color violeta, son un poco más moraditas, un poco más rosadas, y les decía, la concentración de alcaloides es muy baja. Se sabe que por 500 gramos de la planta, que es un montón, 500 kilogramos, miren, 500 kilogramos, solo obtenemos 1 gramo de vimblastina. Y esa vimblastina pues, se utiliza juntamente con otros medicamentos cuando se hace quimioterapias para el cáncer. ¿Ya? Bueno, en cuanto a su síntesis y a sus principios activos, entonces los alcaloides de Catharanthus roseus, al igual que el otro grupo de los alcaloides, derivan del triptófano. Luego van a pasar a un proceso de descarboxilación para que se forme la triptamina. Y a partir de la triptamina, por diferentes procesos químicos, vamos a obtener la vimblastina y vincristina. Es una molécula compleja, ¿ya? No la pueden realizar por síntesis, es compleja. Tenemos 2 anillos indólicos, miren, un anillo indólico, otro anillo indólico, ¿no? Muy bien, entonces, aquí estamos viendo en la parte inferior, en el anillo rojo, hay un R, ¿ya? Si este R es un metilo, ¿sí? Entonces se llama vimblastina. Si este R es un aldehído, entonces va a ser la vincristina, ¿sí? Puede ser entonces vincristina o vimblastina en base a la misma estructura y son los principios activos que se han encontrado en la misma planta. Bien, importante. Recuerden, por favor, deriva del triptófano, se descarboxila y triptamina. Bueno, y los 2 principios activos, vimblastina y vincristina. ¿Ya, chicos? Ahora, vamos a ver sus actividades. Les voy a mencionar a través de un video, les hago preguntitas, les vuelvo a reforzar y luego nos va a quedar una droga para terminar. Espérenme un segundo, vamos a compartir. Si lo tengo en el link, tengo que dejar de compartir con ustedes.
como vinca. Primero es importante recordar las fases del ciclo celular para comprender dónde actúan y cómo lo hacen. El ciclo celular representa la división de la célula y tiene dos fases importantes, la interfase y la fase mitótica o M. Durante la interfase existen tres fases que son G1, donde los organelos se duplican y la célula crece, S, de síntesis, donde el ADN y los centrosomas se duplican. Estos centrosomas son importantes porque es una estructura compuesta de los microtúbulos que están unidos a dos centriolos colocados perpendicularmente y rodeados de enzimas. La fase G2, donde la célula se prepara para la fase M, en la que la célula se va a dividir en dos células hijas idénticas. La fase M se compone de 4 fases. Entonces está la profase, donde la cromatina empieza a condensarse y va formando los cromosomas y desaparece el nucleolo. Durante esta fase va a haber un crecimiento de los microtúbulos de los centrosomas para poder dirigirse a los polos de la célula y formar el uso mitótico. La metafase es la siguiente y significa medio. ¿Por qué? Porque los cromosomas se alinean en el centro de la célula y los microtúbulos se unen a los centrómeros. Luego viene la anafase, que significa ana, de contrario o separación, donde los cromosomas se separan al lado y lado de la célula. Y luego telo, que significa final, la telofase. Las cromátides llegan a los polos, se disgregan los microtúbulos y la membrana celular se va a constreñir y ya está lista para separarse y luego formar una nueva membrana nuclear. Bueno, ¿pero qué son los centrosomas? Resulta que existen los MTOC, que son los Microtubule Organizing Centers. Esto quiere decir que son los centros organizadores de los microtúbulos. Son los lugares donde empieza la polimerización de un nuevo microtúbulo y el principal en las células animales es el centrosoma. El centrosoma se compone de dos compartimentos, uno central, que son un par de centriolos, y otro periférico formado por material proteico, que es el material pericentriolar. Allí en este material se encuentran los anillos de gamatubulina, que son el molde a partir de los cuales se polimerizan los microtúbulos. Los microtúbulos están formados por moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un dímero que consta de dos proteínas, la alfa y la beta tubulina. Estas se van uniendo y van formando un protofilamento, y un microtúbulo consta de 13 protofilamentos paralelos que forman un cilindro hueco. Entonces, los alcaloides de la vinca interfieren con los microtúbulos, son agentes antimicrotúbulos que forman los haces mitóticos durante la metafase, interrumpiendo así el ciclo celular. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen uniéndose a las subunidades alfa y beta de la tubulina en la fase S del ciclo celular. Como consecuencia, la tubulina no puede polimerizarse para formar los microtúbulos que intervienen en varias funciones celulares, como la formación del uso mitótico, el desplazamiento de neurotransmisores a través de los axones, entre otros. Dentro de los efectos secundarios que puede causar a nivel cardiovascular está la hipertensión, o también puede causar hipotensión. Dermatológicamente puede llevar a alopecia, es un efecto secundario frecuente. A nivel endocrinológico y metabólico pueden llevar a deshidratación, hiperuricemia y pérdida de peso. A nivel gastrointestinal puede causar calambres abdominales, anorexia, estreñimiento, diarrea, necrosis intestinal, perforación intestinal, náuseas, úlceras de la mucosa oral, hilio paralítico, que es más frecuente con la vincristina y es menos frecuente con la vinblastina, y también pueden llevar a vómitos. A nivel hematológico puede causar leucopenia. A nivel del sistema nervioso central puede llevar a una marcha anormal, a una pérdida de los síntomas sensoriales, trastorno de los nervios craneales, puede llevar a una disminución de los reflejos tendinosos, cefaleas, neuropatías sensoriomotoras. A nivel genitourinario puede causar disfunción vesical, atonía o disuria. En el caso de la vincristina, la toxicidad limitante de la dosis es una neuropatía axonal resultante de la interrupción de los microtúbulos dentro de los axones y la interferencia con el transporte axonal. La neuropatía involucra tanto las fibras sensoriales como las motoras, aunque las fibras sensoriales pequeñas se ven especialmente afectadas. La severidad de la neurotoxicidad es dependiente de la dosis.
Ahora, dentro de las características de la neuropatía periférica que pueden causar los alcaloides de la vinca están afectación sensorial, donde va a haber una pérdida de la sensibilidad distal de las extremidades inferiores. Es muy raro que afecte a extremidades superiores. Y la vinblastina y la vinorelbina son las menos neurotóxicas. La afectación motora es menos frecuente y cuando se presenta se caracteriza por una debilidad simétrica distal en miembros inferiores que puede progresar a pie caído. Los reflejos también pueden verse afectados tempranamente durante la quimioterapia o pueden llegar a estar ausentes. También puede existir un compromiso del sistema nervioso autónomo caracterizado por constipación o hipotensión ortostática. La resolución de los síntomas generalmente se resuelve dentro de los primeros 3 meses. Sin embargo, en el caso de la vincristina, estos efectos pueden persistir por más tiempo. Por eso es que hay que tener cuidado con la dosis por la neurotoxicidad asociada principalmente con la vincristina. Varios de los efectos adversos que mencioné inicialmente se deben a la alteración en el sistema nervioso autónomo causada por estos agentes. El dolor abdominal tipo cólico y el estreñimiento ocurren en casi un 50% de los pacientes y en raras ocasiones puede incluso resultar en un ilio paralítico. Con menor frecuencia, los pacientes pueden desarrollar vejiga atónica, impotencia eréctil o hipotensión postural. Algunas de las indicaciones de la vincristina son la leucemia linfocítica aguda, el linfoma Hodgkin, neuroblastoma, linfomas no Hodgkin, raptomiosarcoma o el tumor de Wilms. Y para la vinblastina está el linfoma Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, histiocytosis de células de Langerhans, linfomas no Hodgkin como el tratamiento del linfoma linfocítico, el histiocytítico e incluso micosis fungoides avanzadas o cáncer testicular. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Hola, les habla Mauricio Lema y vamos a hablar en los siguientes minutos sobre la mitosis como diana farmacológica. Ahora sí, está muy lenta mi computadora. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas preguntas muy sencillas. ¿A qué nivel de la célula actúan estos alcaloides de la vinca? Así les voy a explicar un poquito más para ya ir terminando, pero quiero que recapitulando lo del video. A ver, ¿quién me puede decir? Porque lo que me mostró primero el video es todo el ciclo celular, ¿no? Que es importante. ¿O por qué son anticancerígenos, en otras palabras? Que ha explicado tanto con la vincristina y con la vinblastina. ¿A qué nivel inhiben? A nivel de los centrosomas, doctora. Sí, a nivel de los centrosomas, pero ¿en qué fase sería? ¿Se inhiben los centrosomas? Muy bien. En la Sería en fase la telofase. Ya, pues se van a unir especialmente al uso mitótico, ¿no? Van a inhibir también la telofase, por supuesto. Ya, bien. Ahora, vamos a ver un poquito los efectos secundarios que han podido ver, ¿no es cierto? En el caso de la vinblastina, ¿cuáles son? Díganme unos 3 efectos secundarios que se han podido observar. Como primero con la vinblastina. Linfoma de Hodgkin. No. No han video, chicos. No han entendido el video. ¿Se les ha parecido muy complejo? ¿Qué ha pasado?
Doctora, hipertensión, alopecia, deshidratación. Ya, muy bien. Hipertensión, alopecia, deshidratación, problemas gástricos, ¿no es cierto? Dolores. En la orina también, del lado úrico sería también que es para las personas y también para lo de los varones también, que su forma de que no están pudiendo orinar esas partes. El lado úrico, Ya, también. de la vejiga. Problema de función renal. Ya, está bien. Especialmente va a ser los problemas a nivel de neuríticos, ¿no? Neuríticos, alopecia, náuseas, problemas gástricos, por supuesto, todo ese tipo de efectos, ¿no? Muy bien. Y en el caso de a ver quiénes me han hablado, Ana Belén. Sí, doctora. Yo también, doctora. No, no está bien lo que usted me ha dicho, Ana. Sí, no podemos decir a nivel úrico, ¿no? Que son problemas, digamos, renales, problemas del sistema renal, etcétera, ¿ya? Ana Belén, está muy bien. Vamos a otra pregunta. En el caso de la vincristina, por favor, ¿qué efectos secundarios encontramos? Doctora, disculpe, no sé si eran los sensoriales, motoras, reflejos y autonómico. Está bien, está bien. Ya, pero ahora ya no va a participar más Ana Belén, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Bueno, ya vamos a ir a los efectos, vamos a las indicaciones terapéuticas. Se ha hablado cuáles son las indicaciones terapéuticas para la vinblastina y cuáles son para la vincristina. Levanten la mano, no hablen así, levanten la mano si quieren hablar. A ver, Danitza. Para la vincristina era la leucemia linfocítica aguda, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin y tumor de Wilms. Y la vinblastina era sarcoma de Kaposi, Sí. y histiocytosis de células de Langerhans. Ya, está muy bien. Sí, está muy bien, Danitza. Está muy bien. Bien, listo. Entonces, en base a eso, vamos a continuar con un resumen de lo que hemos visto. Ok, bien. Entonces, como hemos indicado, vamos a tener más de 50 alcaloides derivados indólicos y de hidroindólicos, ¿ya? Ahora, ¿qué propiedades tienen? Viendo lo que se ha recapitulado, que ustedes han podido ver también en el video, son antitumorales y son antileucémicos. ¿Cómo actúan? Actúan uniéndose a la tubulina, ¿no? Así Alejandra, la primera parte respondió bien, eso voy a poner enseguida, ¿ya? Actúan uniéndose a la tubulina, ¿no? Evitando la formación del uso, la formación del uso en la fase de la dilución, ¿no? Entonces van a evitar la polimerización de los microtúbulos, ¿no? Evitando la formación del uso mitótico. Entonces, muy importante. Entonces, van a provocar un bloqueo a nivel de la mitosis. Por eso es que explicó con mucho detalle la mitosis, porque lo que hacen es inhibir a nivel de la fase de la mitosis. Presentan toxicidad, la vinblastina produce leucopenia, náuseas, neuritis, crisis convulsiva. La toxicidad de la vincristina es de naturaleza neurológica, dolores neuríticos, trastornos sensoriales, como dijo su compañera, también va a producir alopecia, ¿ya? Normalmente estos alcaloides no se los va a utilizar puros, sino también combinados con otros medicamentos que se utilizan como parte de una poliquimioterapia. Imagínense lo caro que cuesta, ¿no? Pues son tan caros, sí, son muy caros. Son muy caros porque realmente, recuerden que se requiere 500 kilogramos de la parte aérea de la planta de Cataranthus para obtener solo 1 gramo del alcaloide, ¿no? El sulfato de vincristina está indicado en casos de leucemias agudas, cáncer de mama, ¿no? Pero especialmente leucemia.
Su prescripción está dentro de una poliquimioterapia, como les había indicado, no vamos a ver las dosis. El sulfato de vinblastina para linfomas, que hemos visto, Hodgkin, linfocitarios y otros tipos de cáncer, ¿no? Y se utiliza también, en el caso de vincristina, especialmente para cáncer de mama, ¿bien? Hasta aquí, chicos, es hasta el tema 17, viene a ser entonces el tercer parcial, ¿ya? El tema 18 lo vamos a dejar para el examen final después de las exposiciones, que van a ser 3 semanas, ¿ya? Después, antes de pasar a decirles quiénes van a exponer, que también lo voy a poner en la plataforma, quiénes van a exponer la siguiente semana, quiero que me digan si tienen dudas, preguntas, por favor. Preguntas, a ver, vamos a ver, un segundito. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? A ver, Alejandra. Tengo que anotar. Disculpe, yo tengo una duda sobre la monografía, si va a ser a computadora o a mano escrita. Esa es mi duda, Puede sería, ser en doctor. computadora, puede ser en computadora. Por esta vez sí. Ya, muchas gracias, doctora, porque esa era mi duda y así sería. Ya, está bien, Alejandra. Ya, ya anotan sus 2 puntos, Alejandra, que respondí en la primera parte, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta más que tengan, por favor? ¿Duda, pregunta que tengan? Sí, disculpe, doctora. Sí, dime. La última pregunta, ¿me anotó por casualidad? Sí. Está bien, Danitza gracias, Guarachi, 2 puntos. No, sí. Nina, por favor. Danitza Nina. No eres Guarachi, tu segundo apellido es... Sí, es mi segundo apellido, entonces... bien que me dijiste. Ya. Gracias, doctora. De mi doctor es Quiroga González. Ya conozco a Alejandra, ya la he notado. Que ella no vivía en su nombre. Ya, perfecto, ¿ya? Entonces, Ana Belén tiene el día de hoy 6 puntos, Natalia Garnica 2, Danisa Guarachi 2 y Alejandra 2, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver, voy a compartir para decirles quiénes van a exponer. Espérenme un segundo, tengo que entrar para ver la lista que he puesto. Mi 25 son el 310. Ya, entonces voy a volver a compartir y vamos a ver los temas que tenemos y voy a decidir a quiénes van a exponer la siguiente semana. Ya, ¿dónde está nuestra lista? Aquí está. Le voy a poner un poquito más amplia. A ver, ¿cuántos temas tenemos? Voy a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 19 tenemos aquí, Rivera. 19. Ya, entonces tenemos que hacer 6 por 3, 18. 6 por 3, 18. 6. Haremos el día lunes, que por ser el primer día de entrega, todo vamos a hacer 6. Y las otras 2 semanas vamos a hacer a 7. Entonces, a ver, vamos a hacer de la siguiente manera. Como para esta primera semana, vamos a ver si alguien, voy a insertar una columna a la derecha. Listo. Ya. A ver, chicas, ¿quiénes quieren exponer, que si hay un grupo que quisiera exponer el día lunes? Recuerden que puede exponer 1 o 2 personas máximo, son 10 minutos de exposición nada más, ¿no? Y este grupo se va a encargar de ir y pedir el data, por favor, de tal manera que yo llegue y a todos esté con el data armado, ¿sí? Entonces, ¿algún grupo que quisiera
exponer el día lunes, por favor, pónganse de acuerdo. Les voy a dar 5 minutitos y me avisan. Pueden conversar con su grupo y me avisen. Solamente vamos a exponer el día lunes, y luego ya cuando me entreguen les voy a poner fecha ya para los otros grupos. Pero este lunes les doy siempre la primera vez la opción para que puedan elegir quienes quieren exponer, ¿ya? O sea, que el grupo organícense en 5 minutos y me avisan. Bien, los grupos que quieren exponer el lunes, por favor pónganme en el mensaje el nombre de su representante de curso y para que yo vaya anotándoles. ¿Sí, Karina? No, doctora, buen día. Era para decirle si mi grupo podía exponer, pero ahorita lo escribo en el chat. Ya, mejor. Perfecto. Todos los que quieren exponer, por favor, el nombre del representante del grupo. Perfecto. Erika Belén Cárdenas. Muy bien, vamos a ir anotando. ¿Qué tema tiene Erika Belén Cárdenas? A ver.
Belén. Cárdenas Becén. Ya, el artículo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces va a ser lunes 6 de octubre. Ya, lunes 6 de octubre tocaría entonces. Ya, vamos a ver si hay algún otro grupo. Son 6 grupos que vamos a dar opción, si no yo voy a poner directamente, ¿no? Si no encontramos los 6, entonces yo ya voy a ir colocando un poco al azar, yo voy a definir, ¿no? Pero yo les daba siempre esta opción para que ustedes puedan más o menos ver. Vamos a ver quién me hace puesto. A ver. Sí, Alejandra, dígame, Alejandra. Yo le voy a decir los nombres de una vez aquí. Son Carla Ramallo, que es del Ginseng que nos ha tocado, y mi persona más. Las dos vamos a exponer. Ya, pero tengo que anotar solamente el nombre del representante. ¿A nombre de quién está? Ramallo Carla, ya. El Ginseng, ¿no? Que está tomando, ya. Entonces, les tocaría también el lunes. Ya. 4 grupos más. Ya. A ver, vamos a ir viendo. ¿Quién más? Alejandra. Rocío Quispe, ¿también, Rocío? Sí, buen día, doctora. Mi grupo, Rocío Quispe Rodríguez. Rocío Quispe Rodríguez. Quispe Rocío, ya de jengibre, ¿no? Perfecto. Sí, doctora. Ay, aquí no me sale esto, voy a quitar nomás lunes para que no entre una filita nomás. Ya, faltan 3 más. Buen día, doctora. De aromaterapia, por favor, igual el lunes. Ya. Entonces, aromaterapia de Ramos Verónica, ya. Ya tenemos 4, faltarían 2. Alejandra Karina, tenemos José Antonio. José Antonio, ¿de qué grupo es José Antonio? Mamá ni Arancibi. Buen día, doctora. Es de la hoja de coca. Ya. Hoja de coca. Otra coca. Hoja de coca, mamá ni José. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Uno más? ¿Tengo un espacio más? ¿Alguien más? Ya, entonces yo voy a definir entonces, como ya tenemos uno más, un poquito voy a hacer al azar, a ver, los artículos vamos a irlos dividiendo. Hablaremos de cúrcuma, de Moya Fernando no. A ver, es bonito, la lavanda, ¿ya? 6 de octubre, lavanda más. Ya, entonces, Tintaya, Torrico Susi. ¿Quiénes van a exponer entonces el día lunes? En el orden no les voy a decir, ese momento voy a ver quiénes, ¿ya? No les puedo decir ahorita 1, 2, 3. Todos, no se olviden que todos tienen que entregar el trabajo. 8:15 en punto. Y ahí vamos a decir, el grupo Carla, adelante, el grupo voy a indicar ese momento. Pero los que van a exponer el día lunes es aromoterapia, con representante Ramos Andia Verónica, Ginseng, representante Ramallo Carla, Cárdenas Bazán Belén, de artículo de actividad hipoglicemia ante la moringa, también 6 de octubre. Luego tenemos hoja de coca, de Mamani Arancibia José, 6 de octubre. Y tenemos la banda de Tintaya Torrico Susi. Esos 6 grupos, nos falta todavía. Y de jengibre, como representante Quispo Rodríguez Rocío, sería el 6 de octubre que tienen que exponer. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 6 grupos que van a exponer el día lunes. ¿Listo? Esto lo voy a poner también
en el, voy a poner en la plataforma, para que se acuerden. Bien, recuerden, solo 10 minutos de exposición. Ahora, ¿quién de este grupo quiere hacerse cargo de prestarse el data para ese día, por favor? ¿Quién puede ir a sacar el data? Tiene que estar a las 8 porque tiene que estar ahí armado cuando yo llegue. Recuerden que nuestra aula es la aula 63, ¿no? ¿O 53? $63. Bien, ¿quién puede hacerse cargo de pedir el data? Bueno, ya que no se deciden, lo diré yo, que sea el grupo de aromaterapia, ¿ya? Ramos, Andia, Verónica, su grupo se hace cargo de pedir el data. Si yo no llego, no se preocupen, hagan firmar con los jefes de departamento, ¿ya? Con la doctora Ivonne o con la doctora, con la doctora, con la jefe de farmacia, ¿no? De bioquímica, sino con la jefe de farmacia también, con Viviana Zamorano. Con cualquiera de las dos pueden hacer firmar, por favor, y decir que es para exposición con mi persona, ¿ya? Bien, entonces Ramos, Andia, Verónica se hace cargo de prestarse. Vamos a necesitar, en realidad creo que tenemos data, solo necesitamos computadora y la conexión, cable largo, ¿ya? Eso es importante. ¿Sí? ¿Está claro? Verónica, el grupo de Verónica, aromoterapia. Ya, muy bien. Bien, con esto entonces habríamos terminado nuestro temario hasta el tercer parcial. No se olviden, hasta el tema 18 va a ser el tercer examen parcial, desde el tema de taninos, ¿no? Desde taninos, ¿ok? Bien, bueno, entonces nos vemos la siguiente clase puntuales, por favor, porque estamos con el tiempo exacto para poder hacer las presentaciones. Bueno, que tengan buen día. Si no hay dudas, preguntas, nos vemos en nuestras clases de prácticas. Buen día. Gracias, doctora. Hasta luego.